Bien, señoras y señores, sean ustedes buenas noches. El Congreso de la República agradece su gentil asistencia. Estamos reunidos en el auditorio Andrea de Carmona del Congreso de la República con motivo de una edición más del programa de conferencias Martes Democrático. En esta ocasión, el objetivo, el título de este Martes Democrático es la creación del Viceministerio del Deporte. Vamos a dar inicio a esta conferencia con las palabras inaugurales a cargo de la congresista Leila Chihuán, primera vicepresidenta del Congreso de la República, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Señor Sebastián Suito, jefe del Instituto Peruano del Deporte. Señor Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Señor Aitor Canive, director general de Deportes de la Universidad San Ignacio de Loyola. El deporte es un factor de identificación, genera sentido de pertenencia e integración social. De eso no tenemos ninguna duda. No hay nada que nos haga sentir más orgullosos que ver a nuestros deportistas triunfando. Lo acabamos de ver con la selección peruana de fútbol y lo recordamos con las hazañas de nuestras selecciones de vóley. Debemos seguir el ejemplo de los países que reconocen la importancia del deporte. Tal vez el más cercano para nosotros es Colombia, que en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 consiguió 8 medallas en el deporte convencional y 2 en el deporte paralímpico. Ese logro fue producto de una importante inversión económica y una política pública a favor del deporte. En ese sentido, en mayo de este año, presenté el proyecto de ley 4272 que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Viceministerio del Deporte con el objetivo que se priorice el deporte dentro de las políticas de Estado. Proponemos que el gobierno promueva el deporte como un estilo de vida, fomentándolo en todos los niveles del proceso educativo. El deporte debe ser visto como un aspecto central en el desarrollo humano. No solo es beneficioso para la salud, sino también para la educación de los niños, porque a través de él se fomentan valores que les permitirán ser personas de bien. Ustedes se preguntarán por qué un viceministerio del deporte. La propuesta legislativa establece que el viceministerio del deporte sería el único ente rector encargado de aprobar, dirigir, ejecutar, supervisar la política de Estado necesaria para la promoción del deporte. Además, coordinaría con el Ministerio de Educación el contenido curricular sobre el curso de educación física en las instituciones educativas. Además, se preguntarán qué beneficios esperamos obtener. Pues lo primero y fundamental, promover la profesionalización del deporte. Lo reitero una vez más, nuestros deportistas aquí en nuestro querido país son trabajadores sin contrato. Es tiempo de reconocer su esfuerzo y dedicación, otorgándoles las mismas oportunidades que tienen otros profesionales. Además, se conseguiría un presupuesto independiente para el deporte, lo que mejoraría el apoyo a nuestros deportistas, optimizando su desempeño en diversas competencias a nivel nacional e internacional. Asimismo, el fomento del deporte en todo el país, la promoción del curso de educación física y la formación de valores en nuestra sociedad estarían prácticamente asegurados. El deporte es un agente de cambio y debe ser una política pública a desarrollarse en múltiples niveles. Es decir, priorizar una política pública del deporte no solo nos permitiría alcanzar resultados deportivos, sino también sociales y culturales en beneficio del país. Muchas gracias. Gracias también por las palabras de introducción a este martes democrático, creación del Viceministerio del Deporte por la congresista Leila Chihuán Ramos, organizadora de este evento, la primera vicepresidenta.
Vamos a dejar en el uso de la palabra al señor Sebastián Zurito López. Él es el presidente del Instituto Peruano del Deporte. Aquí vamos a recibir un fuerte saludo. Congresista Leila, Luis, Aitor, muchas gracias. En mi calidad de presidente del Instituto Peruano del Deporte, saludo con beneplácito la iniciativa de crear un viceministerio del deporte, toda vez que ello significa que el deporte es visto por las autoridades del Congreso como un mecanismo de cambio social, cultural y como un gran aporte al desarrollo de la ciudadanía. En otras palabras, se piensa en el deporte como una pieza infaltable que contribuye al orden en el sistema democrático y a la mejora de la calidad de vida de la población. Por esa razón, considero trascendental generar espacios como este, en el que se debata la política deportiva nacional y la forma en cómo fortalecer las instituciones de manera abierta y democrática. Desde un punto de vista histórico, quiero mencionar que existen 4 grandes hitos que marcan la vida institucional del IPD o de la política deportiva nacional. Hoy estamos a punto de cumplir, en el año 2020, 100 años del nacimiento de la política deportiva nacional de nuestro país. Y deberíamos, ¿por qué no?, transitar a un 5.º gran hito. El primer gran hito se produjo en 1920, cuando el entonces presidente de la República, Augusto Leguía, reconoció oficialmente a la Federación Atlética Deportiva del Perú. Esto ha sido solo 14 años después de que el Congreso de la República, el que se encuentra allá al frente, dejara de ser la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se transformara en la Casa del Congreso. Es decir, hace 100 años iniciamos en esta empresa a integrar al deporte en la política nacional y como un eje de desarrollo. El segundo hito con el que por primera vez se establece una entidad encargada de la política deportiva peruana fue en 1938, con la creación del Comité Nacional del Deporte por parte del presidente mariscal Óscar Benavides. El tercer hito se produce con la transformación de este comité en el Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes en 1974. Época simbólica, en el sentido que en 1972 se creó el Instituto Nacional de Cultura, el mismo que en el año 2010 se convirtió en un ministerio. El cuarto hito tiene lugar en 1981, año en que la entidad encargada del Sistema Deportivo Nacional pasó a denominarse como el Instituto Peruano del Deporte, lo cual se ha mantenido hasta la fecha. En suma, podemos decir que el Instituto Nacional del Deporte tiene 38 años de vida institucional, lo cual demuestra su trascendental importancia para el país. Como ya mencioné, en el 2020 se cumple el primer centenario del nacimiento de la política deportiva nacional. Esto nos debe llenar de orgullo e invitar a la reflexión. Hagamos pues que el camino trazado siga su curso imparable para hacer frente al reto de convertir al país en una potencia deportiva y a una ciudadanía más activa y saludable, que esa sea nuestra meta. Junto con los cambios institucionales antes advertidos, se produjeron una serie de modificaciones y actualizaciones en el ordenamiento jurídico. Como resultado de este proceso, en el año 1993 se aprobó la ley que todos conocemos, la 28033, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, con la cual se establece que el IPD constituye un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, con plena autonomía técnica, funcional, administrativa y presupuestaria. Actualmente, desde el Parlamento, se ha propuesto la aprobación del proyecto de ley 4272, promovido por la congresista Leila Chihuán, el cual busca declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Viceministerio del Deporte. Desde luego, esta es una medida que saludo por su proyección y visión de crecimiento, puesto que, en esencia, busca fortalecer el sistema deportivo nacional y demuestra, como ya mencioné,
el interés de la comunidad política en el deporte como un mecanismo de cambio social. En ese sentido, quiero aprovechar para contribuir al debate. Y por qué no, invitar a ir y pensar también un poco más allá. ¿Por qué no debatir acerca de un Ministerio del Deporte? Creo y estoy convencido en la relevancia del deporte como un eje de desarrollo ciudadano, por sus contribuciones a la salud física y psicológica, y a tener un país más equitativo e integrado, tomando en consideración que el deporte no discrimina. El deporte no conoce de condición física, no conoce de condición psicológica, no conoce de dónde vengamos, no conoce de fronteras. El deporte siempre está ahí, sin importar la edad que tengamos. El deporte puede contribuir con nosotros y el desarrollo de nuestra sociedad sin importar nuestras condiciones, inclusive la económica. De hecho, hoy estamos viviendo un momento histórico. Somos sede de la última edición de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, lo cual demuestra que la relevancia del deporte continúa creciendo y necesita seguir la línea trazada. Para ello, precisamente, resulta de vital importancia el juntar nuestras voluntades y articular los esfuerzos hacia un objetivo común. El Perú necesita, por consiguiente, realzar el deporte y, a su vez, ir más allá, al contar con un pliego presupuestal independiente, con una organización y estructura que mantenga una visión descentralizada, pensada estratégicamente para la consolidación de la Política Nacional de Deporte. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues como en un espacio como este, con un amplio debate. Por eso hay que agradecerle a la congresista Leila Chihuán permitirnos este espacio, de manera democrática, abierta a la sociedad, donde podamos intercambiar ideas para poder continuar fortaleciendo la política deportiva nacional. Y cuando fortalecemos la política deportiva nacional tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos fortaleciendo. Y es la vida de muchos niños, de muchas niñas, de muchos jóvenes que ven en el deporte una voluntad y una oportunidad de crecimiento, o de adultos mayores, para encontrarse en una mejor condición y tener una mejor calidad de vida. No solamente pensemos en algo abstracto, sino pensemos en algo extremadamente concreto cuando nosotros nos embarcamos en esta empresa de fortalecer la política deportiva nacional. La tendencia a nivel internacional es que el deporte o la autoridad deportiva puede tomar distintas aristas. En el Perú tenemos un Instituto Nacional del Deporte, hasta hace poco en Colombia era Coldeportes, también un instituto similar al peruano. En Brasil hasta hace poco era un ministerio, ahora con el nuevo gobierno lo ha fusionado con otros ministerios. En otros países es una conjunción de ministerios, digamos, ¿no es cierto?, que me pueden mezclar cultura, juventud y deporte como en Guyana. Es decir, en Latinoamérica y en el mundo en general vemos distintas variedades. No existe una fórmula mágica, y es por eso que estos debates y estos espacios son por demás interesantes. Ahí es necesario debatir para encontrar la fórmula más adecuada para el Perú. Tomemos el caso colombiano, que sabemos de los grandes éxitos deportivos que han conseguido durante la última década. Pero eso no se da de la noche a la mañana, eso es un cambio gradual. Un año después de ser elegido Juan Manuel Santos en el 2010, Coldeportes pasó de ser un instituto para convertirse en un departamento administrativo, lo cual le dio mayores facultades y un lugar en el Consejo de Ministros. Coldeportes pasó de una suma interesante, casi 44 millones de dólares en el 2010, a 167 millones de dólares y fracción en el 2018. Pero no es solo un tema de recursos lo que ha permitido escribir este exitoso capítulo, también de una política clara y una de voluntad política clara. Y es eso en lo que estamos en este gobierno con el señor presidente Martín Vizcarra.
Esto también incluyó, aparte del presupuesto, el desarrollo del Centro de Ciencias Deportivas del Deporte como una vía deportiva, similar a la que nosotros tenemos aquí en La Videna. Muy importante también fue la inversión en escenarios deportivos de distinta índole. Se entregaron 1.112 escenarios en 21 departamentos, de los cuales 1.035 son recreo deportivos. Y en los últimos años se han realizado convenios con 28 departamentos por $278 millones para construir 587 escenarios deportivos, entre los cuales se incluyen 19 de alto rendimiento. Es decir, buscaron un alcance nacional. Como producto de estos cambios, entre otros y varios más, y vamos a resumirlos por ahí para no robarme tanto tiempo en mi presentación, lograron 8 medallas en Londres 2012, 8 en Río de Janeiro 2016, más 17 medallas adicionales en territorio brasileño en los Juegos Paralímpicos y 2 en Londres. Es decir, los cambios son muy importantes y estos debates son por demás interesantes. Comprender que tenemos que tener voluntad política, un presupuesto adecuado, una pasión de nuestra juventud por el deporte y esa voluntad de destacar en ellos. Ahora, también tenemos otros datos, ¿no es cierto? Brasil, como les comenté, hasta de 1995 a la fecha, fue un ministerio único del deporte. Y es una de las grandes potencias. Tiene 127 medallas en los Juegos Olímpicos. En Latinoamérica solamente perdiendo para Cuba, que cuenta con un Instituto Nacional del Deporte. Nuevamente, no existe una fórmula mágica. Lo que debe existir es un compromiso de todos en la sociedad para que nuestra política deportiva nacional continúe avanzando y continúe creciendo. Aquí voy a utilizar y voy a aprovechar el eslogan de los Juegos Panamericanos: aquí jugamos todos. Aquí juega el Poder Ejecutivo, aquí juega el Poder Legislativo, aquí juega la empresa. Aquí juega el padre y la madre que está en la casa inculcando buenos valores para nuestros muchachos y muchachas que también se encuentran educándose en nuestros hogares. Por lo señalado, resulta necesario debatir la forma más correcta que resulta aplicable para el país, tomando en consideración la experiencia de los países de Latinoamérica como referente más próximo. Es por ello que aplaudo esta iniciativa, congresista Leila Chihuán. Es muy importante abrir este debate en nuestra sociedad. Lo anterior pasa por entender que el establecimiento de una entidad como el IPD, un viceministerio o un ministerio del deporte constituye por sí mismo una política de Estado que refuerza la gestión pública y el componente institucional, dándole el valor político del más alto nivel. En consecuencia, la política nacional del deporte no cabe la menor duda que necesita de un ente rector fortalecido institucionalmente, que esté a la altura de las circunstancias para hacer frente a la coyuntura actual y atender la perspectiva de un Perú país de deportistas, con un enfoque de resultado inclusivo, sostenible y con miras a la masificación del deporte. Lo que sabemos y lo que nos invita a reflexionar es que no existe una fórmula mágica y que es a través de estos debates abiertos con la clase política, legislativa, el ejecutivo, con ustedes, padres, madres de familia, que se encuentran el día de hoy aquí interesados en esto, es muy importante debatir y reflexionar, de modo que resulta de vital importancia mantener estos espacios de debate, pues estos enriquecen y retroalimentan las distintas propuestas. Son estos los espacios propicios para soñar y presentar propuestas para juntos, en debate, hacernos la pregunta sobre cuál sería la mejor forma o el mecanismo más idóneo para fortalecer la política deportiva nacional. Por ello, estoy muy agradecido con la invitación realizada a este conversatorio y no me queda más que continuar con el debate técnico-político para determinar la mejor fórmula institucional que el Perú necesita en materia de deporte. Pensemos en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos como una gran oportunidad. El Perú no va a ser el mismo. El Perú no podemos permitir que sea el mismo.
Muchísimas gracias. Gracias también por la participación del señor presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sebastián Suito López. Queremos aprovechar esta ocasión para saludar a todas las instituciones que en este momento se están conectando bajo la modalidad de la señal en vivo. A continuación vamos a dejar el uso de la palabra al señor Luis Lescano Sáenz, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Congreso de la República, específicamente a la Oficina de Participación Ciudadana. Lenny Palma, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la congresista Leila Cheguán. Saludamos la iniciativa, creemos en la iniciativa, por eso estamos acá, Leila. Esperemos que tenga resultado y la fuerza que le estás poniendo a este proyecto de ley. Igualmente saludamos a Sebastián Suito, jefe del Instituto Peruano del Deporte. Rescato de sus palabras el compromiso de todos, antes que determinar si corresponde crear un organismo, su condición de viceministerio o ministerio, en fin, hay fórmulas diferentes, pero efectivamente creo que todos debemos jugar este partido. Y también saludar a Aitor Cañivas. Él tiene mucha experiencia en el deporte y está ahora trayendo a las universidades del Perú. Hay una carrera muy interesante que está creándose en la San Ignacio de Loyola, que está vinculada con las ciencias de la educación física y del deporte. Yo quisiera, antes de comenzar mi exposición, señalar que nosotros estuvimos el año pasado, ya hace casi un año, estuvimos trabajando un foro. Lo coordinamos con la entonces presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República, Paloma Noceda, también una destacada deportista en su época. Fue un foro sobre educación y deporte. Nosotros, en el Instituto Peruano de Derecho Educativo, y yo en lo personal, creo que la educación y el deporte es un binomio potentísimo para el desarrollo de la persona humana. Y bueno, lo que hicimos en ese foro está condensado en la presentación que me he permitido traerles a ustedes y por supuesto vincularla con la iniciativa de la congresista Cheguán. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Sandro. La agenda que les hemos preparado es una agenda de 3 puntos con conclusiones al final. Una agenda que tiene que ver con la problemática social, hay algunos actores en el sistema deportivo, con el derecho al deporte en la Constitución Política del Perú. Allí me voy a detener un poquito. Creo que desde nuestro punto de vista y en mi condición de presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, le vamos a acentuar ese argumento de manera paralela a la iniciativa del proyecto de ley de la congresista Cheguán. Asimismo, queremos destacar, y siempre vinculando el deporte con la educación, en la importancia de la promoción del deporte en la ley universitaria. Creemos, y lo vamos a decir a continuación, creemos que la universidad ha perdido espacio en el tema deportivo que debe recuperar. Y al final compartiremos con ustedes algunas conclusiones sobre esta presentación. Adelante, por favor. Problemática social, principales actores. Siguiente lámina, Sandro. Lo que ustedes ven allí y no se aprecia mucho es una publicación que ha salido el día de ayer en el Diario del Comercio. Esta es una publicación de un conocido doctor médico que vive en Washington, el doctor Huertas. Me pareció interesante incorporarlo en la presentación que ya estábamos trabajando, porque este es uno de los temas que tienen muchísimo que ver con el aspecto deportivo, el tema de la obesidad. Y fíjense que es un problema a nivel global, a nivel mundial. En este artículo lo que se dice es que, y van a poder apreciarlo en el lado derecho de la lámina, que a fines de los años 70, el problema de la obesidad se generó ya como un serio tema en los Estados Unidos. Una década después, a finales de los 80, en Europa. Y a fines de los 90 en el Perú. El doctor Huertas se pregunta, y bueno, a partir de un informe que se hizo en Noruega,
se llegan a algunas conclusiones, como por ejemplo que en el caso de Estados Unidos, la industrialización de los alimentos fue un factor determinante para llegar al tema de la obesidad. En el caso de Europa, específicamente se refiere a Noruega, a fines de los 80, Noruega tuvo un despegue económico y eso lo vinculan con el mayor consumo de alimentos. Y en el Perú, a partir de los 90, Elmer Huerta se hace una pregunta y dice si es que involuntariamente el boom gastronómico que tenemos en el Perú estaría de alguna manera, sin desearlo, influyendo en el mayor consumo de alimentos en el Perú. Lo concreto, que en el Perú ya tenemos un problema de obesidad. Siguiente lámina, por favor. Estas láminas me las robé de la congresista Noceda. Estas láminas ella la sustentó en el foro al que me refería hace un momento. Y fíjense, a pesar de que se tratan de unas investigaciones, unas estadísticas al 2015, los niños de 6 años ya llegan lo veo de acá mejor, porque no está muy, al 18% con problemas de obesidad. Y los de 9 años, me parece que es a ver, un segundito, por favor, acá está. Ok, disculpen, 11% de obesidad. Siguiente lámina, por favor, Sandro. Esta es otra lámina muy contundente, ¿no? En el año 85, fíjense, estábamos casi al 1%, quizá un poquito más, 2% de gente que tenía problemas de sobrepeso. Al 2015, hace 4 años, al 2015, ya eso está casi llegando al 20%. En realidad es un problema muy serio, es un problema de salud, que está directamente vinculado con la práctica y el ejercicio del deporte. Siguiente lámina, Sandro, te ruego. Esta es una lámina del IPD, doctor Suito. Esta es una lámina que se presentó en ese foro. Me pareció sumamente interesante esta lámina porque sobre el lado izquierdo, en ese recorrido de una flecha donde se desarrolla el tema del deporte en formación, del deporte en la salud, valores, desarrollo, deporte en paz, es una lámina que abarca muchos aspectos y que es muy convincente para el tema que nos convoca hoy día. Fíjense cómo es que sobre el lado izquierdo están los valores, están los aspectos positivos del deporte. En la parte inicial está, por ejemplo, el tema de formación, esto vinculado directamente con el tema educativo. Y sobre la parte de abajo están los aspectos negativos que ocurren cuando se descuidan. Y se menciona específicamente en esa parte de formación que el deporte acaba siendo disciplina, no hay duda que el deporte es disciplina. Trabajo en equipo, autoestima, desarrollo psicomotriz. Al mismo tiempo, el deporte te aleja de las drogas, del tabaco, del alcohol, de la violencia, de la sociopatía, de la baja autoestima. En lo que se refiere a salud, ya hemos hablado de la obesidad, pero también hay que hablar del estrés, la ansiedad, el sedentarismo y demás enfermedades. Por el otro lado, vemos cómo el deporte en materia de salud es esperanza de vida, salud física y mental, prevención de enfermedades, hábitos saludables. En cuestión de valores también, hasta en el tema ético, el deporte tiene muchísimo que ver, respeto, diversidad, justicia, igualdad. Y te aleja eso, por supuesto, de la corrupción, de la intolerancia, abuso de poder, de la discriminación. Es desarrollo el deporte, es desarrollo sostenible, es crecimiento económico, te genera empleo y oportunidades. Por tanto, te aleja de los conflictos, de la pobreza, de la delincuencia. Hay pues un bienestar general, una cohesión e identidad, hay optimismo y felicidad vinculados directamente con el deporte. Sandro, siguiente lámina, por favor. Acá están los actores. Estos actores también en su momento los explicó muy bien el representante del IPD en su momento. Yo lo único que he cambiado en ese cuadro es esa franja algo inferior, color marrón, donde he colocado Viceministerio de Deporte. Es decir,
Hay una articulación a partir de las federaciones deportivas nacionales que como ustedes aprecian, se vinculan con los clubes deportivos, se vinculan con el Comité Olímpico, se vinculan hacia el lado derecho con las universidades, las mismas Fuerzas Armadas y con los gobiernos regionales y locales. Entonces, el proyecto de la congresista Chihuán entraría justamente, lo he puesto ahí un poco arriba, de lo que sería el Ministerio de Educación, a ocupar el espacio que ahora tiene asignado el Instituto Peruano de Deportes, y básicamente este Viceministerio del Deporte tendría como función fundamental la de crear las políticas de Estado para el tema de deporte. Efectivamente podemos discutir si este nuevo organismo debe tener la jerarquía de Viceministerio de Deporte, debe quedar como Instituto Peruano de Deporte o debe ascender al Ministerio de Deporte. En lo particular, efectivamente, darle un rango de ministerio, de viceministerio, le va a dar al organismo una mayor presencia en los debates al interior del Consejo de Ministros, y creo que va a tener mucha más fuerza para la toma de decisiones, y eso va además a traer consigo los temas presupuestales, los temas de decisiones que realmente estamos necesitando. Pero esos son los actores los que vemos allí, y esos son los actores que en principio tienen que articular muchísimo y que son los que tienen que jugar el partido, por supuesto, además de la sociedad en su conjunto, reclamando que cada uno de estos actores cumpla el papel que le toca en relación al deporte en el país. Siguiente lámina, Sandro, por favor. La anterior, un poco para poder enfocar. El tema 2 de agenda es el derecho al deporte en la Constitución Política del Perú. Antes que pases a la siguiente lámina, yo quiero compartir con ustedes la manera en que vemos la forma de desarrollar el derecho al deporte del Perú. Es cierto que crear un organismo con la jerarquía del viceministerio va a ayudar muchísimo, ya se ha explicado muy bien por la congresista, por el señor Suito, pero nosotros queremos que debe estar acompañado de una sustentación constitucional que le dé rango y que sustente todo esto. Es decir, tiene que haber una voluntad expresada en la Constitución de nuestro país donde se diga con toda claridad que el deporte es un derecho de todos los peruanos, pero no cualquier derecho, es un derecho que deba reclamarse y exigirse al Estado. Siguiente lámina, Sandro, por favor. Fíjese, y esto lo menciono ¿por qué? Lo menciono porque en el tema de los derechos fundamentales, algunos lo relacionan con los derechos humanos, los derechos fundamentales que están consignados en la Constitución están clasificados en 3 rangos. Los derechos fundamentales de primera generación, que ven en el lado izquierdo, los de segunda generación al centro, y los derechos fundamentales de tercera generación. ¿Cuál es la diferencia entre esta categoría de derechos, todos fundamentales? Es más, en el artículo 14 de la Constitución actualmente se hace referencia al derecho al deporte, o se hace referencia, mejor dicho, al deporte. Y entonces encontramos que en la Constitución, y esto lo dicen constitucionalistas que han revisado ese tema de la clasificación de los derechos fundamentales, y te dicen lo siguiente: los deportes fundamentales de primera generación, los derechos fundamentales de primera generación son aquellos derechos que tienen efectividad, son aquellos derechos que se puede exigir al Estado. Allí están todos aquellos derechos consignados en el artículo 2 de la Constitución, los derechos fundamentales, aquellos que tú reclamas, derechos que tienen que ver con la contratación, que tienen que ver hasta con las acciones de amparo, que tienen que ver con derechos concretos que uno puede reclamar y exigirlos porque son de primera generación y porque además están articulados con garantías constitucionales que están en el Código Procesal Constitucional, que activan mecanismos para exigirlos. Esos derechos no solamente están en letras y en piedra en la Constitución, también mecanismos para exigirlos si es que son violentados. Lamentablemente, en el tema deportivo, eso está ubicado como derecho fundamental de segunda generación. Se reconoce la importancia del deporte, pero no se le asigna la calidad de derecho fundamental de primera generación. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar que allí están ubicadas la vivienda, el trabajo y la salud. Sí, pues, todos tenemos derecho a vivienda, ¿no es cierto?
pero hay gente que no tiene vivienda, y hay mucha gente que no tiene vivienda. Al agua, lo mismo. Al trabajo, ¿quién discute el derecho al trabajo? ¿Quién discute que hay toda una normatividad laboral con obligaciones y con deberes para los trabajadores? ¿Acaso todos tenemos trabajo? Esos son los derechos de segunda generación. Existen, pero no están reconocidos ni existen mecanismos para que se apliquen. Lo mismo ocurre con la salud. No tienes dinero, no entras a una clínica privada, tienes que ir a un hospital estatal, pero hay muchísima gente que no tiene acceso a la salud. Esos son los derechos de segunda generación y los de tercera generación con mayor razón. Entonces, siguiente lámina, Sandro, por favor. Nosotros creemos que hay dos ideas claras con este tema de los derechos fundamentales. Una primera idea clara es que los derechos fundamentales nacen de la exigencia social para proteger una situación en particular, porque los hechos preceden al derecho. El derecho regula y se presenta después de los hechos. Nuestra Constitución efectivamente habla del derecho al agua, hay un ecosistema, hay un derecho al deporte, pero como veíamos hace un momento, es importantísimo darle al deporte el rango constitucional para que ese organismo que se cree bajo la iniciativa de este proyecto de ley, sea viceministerio o de otro rango, tenga ese sustento que pueda hacerlo exigible, incluyendo de aplicación para el propio organismo que se cree. Sandro, con la siguiente muestra, por favor. Fíjense, en esta lámina, como derecho de segunda generación, fíjense, comparto con ustedes algunos conceptos claves. Al ser un derecho fundamental de segunda generación, arrastra el estigma de su poca importancia. No tiene tutela efectiva en el Perú. Se postula que son exigencias constitucionales, que no son exigencias constitucionales, sino son solo los programas. Y los programas a veces se dan y a veces no se dan. Se admite su existencia expresa o tácita en la Constitución, pero no se discute con pasión su eficacia. No tiene un reconocimiento expreso y recibe, pues, en buena suma, recibe un tratamiento soterradamente cicatero y ladino, es decir, tramposo, acaba siendo un derecho que está, pero que no lo puedo yo exigir. ¿Qué derecho es ese entonces? Siguiente lámina, por favor. La percepción actual del deporte en la sociedad, en nuestra sociedad, es de que el deporte está aproximado a lo lúdico, al juego, antes que a la formación, que es accesorio y que no es esencial. Se privilegia una visión hacia el divertimento antes que apreciarlo como un instrumento de transformación social. Al ser un derecho fundamental de segunda generación, puede pues terminar alojado en ese lugar donde están las cosas que no se concretan, al reino del nunca jamás. Siguiente lámina, por favor. El proyecto de ley 4272 de la congresista Chihuán es el que están ustedes apreciando allí. Ayer, mientras preparaba esta presentación, me preguntaba si efectivamente había que formular digamos, este texto legislativo como de interés nacional y necesidad pública, y me parece que sí, me parece que es acertado. Me parece que debe de dársele la máxima importancia al deporte, y creo que al declararlo de interés nacional y como necesidad pública, se está argumentando adecuadamente la creación de un viceministerio que canalice todo aquello que estamos indicando en este momento. En mi opinión particular, creo, porque lo vinculo directamente con la formación, creo que debe seguir alojado en el Ministerio de Educación. Aunque puede discutirse. Hace un momento conversaba con un amigo del IPD y me decía que podría estar alojado, por ejemplo, en la PCM. Sí, pues efectivamente podría estarlo, pero en todo caso acaban siendo fórmulas que merecen la pena de discutirse. Siguiente lámina, Sandro, por favor. Esta es la propuesta que nosotros tenemos para colocar en el famoso artículo 2 de la Constitución, donde están los derechos fundamentales que sí se reclaman, como un inciso 25. Existen 24 en este momento. Nosotros le añadiríamos un 25 donde existe una redacción muy clara, donde se diga que toda persona tiene derecho al deporte, el Estado asume el deporte como política pública y asegura los recursos para su promoción.
¿Por qué toda persona? Nosotros, y yo particularmente sostengo, que primero es la persona y luego es el Estado. El artículo número 1 de la Constitución señala que el centro de la sociedad es la persona y el Estado se obliga a respetar a la persona. Por eso es que creo que tiene que ser el enfoque en la persona. El Estado es difuso, el Estado somos todos, la persona es la que tiene el derecho al deporte y por tanto el Estado debe asumir el deporte como política pública. O sea, un Estado donde sienta que no solamente es un deber, que es una obligación de proporcionar el deporte a los ciudadanos peruanos y en tiempo presente, no en tiempo condicional, hacer la fórmula en tiempo presente para que el mandato sea imperativo y tenga todo el énfasis que necesitamos para esta propuesta. Siguiente lámina, Sandro. Ahora, el expertise que nosotros tenemos en materia de educación superior ha hecho que el tercer punto de agenda sea el de la importancia de la promoción del deporte en la ley universitaria. Siguiente. Nosotros creemos que la reforma educativa creo que está haciéndole mucho bien al país. Creo que la reforma educativa está elevando la calidad de la educación, pero además no se olvidó esta reforma educativa en la ley universitaria específicamente, no se olvidó que tiene que haber una promoción al deporte. Y este artículo 131, como pueden apreciar, señala que la universidad debe promover la práctica del deporte y la recreación como factores educativos. El deporte, a través de las competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración de las respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos de disciplinas olímpicas. Además, hay una obligación como un mecanismo para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, en el sentido que la universidad crea y administra proyectos y programas deportivos y además promueven deportes de alta competencia. Siguiente lámina, por favor. Y aquí se dice con toda claridad en el mismo artículo, solo que está en la otra lámina por tema de espacio, que las universidades deben establecer programas deportivos de alta competencia con no menos de 3 disciplinas deportivas, son distintas categorías, y más hacia abajo hay hasta una infracción por el incumplimiento de esto. Yo iría un poco más allá. Me parece bien que en la ley universitaria se haya considerado todo un artículo promoviendo el deporte, 3 disciplinas de alta competencia, me parece muy bien. Pero creo que hoy día el rol de la universidad no se agota al interior de los claustros. Las universidades no pueden investigar, no pueden crecer, no pueden formarse, no pueden expandir conocimientos al interior de los claustros. La universidad tiene un compromiso con el entorno social y por tanto creemos que esto debería de extenderse al entorno social en el que está la universidad. Es decir, esta promoción al deporte debe estar efectivamente enfocado a los estudiantes que cursan los estudios durante los años en la educación superior, pero también debiera de haber un mecanismo para que la universidad, dentro de la relación que debe tener con el contexto social y con las comunidades, sobre todo aquellas universidades que están al interior del país, pero todas en general, una vinculación y una responsabilidad social en el tema deportivo. Y cuando hablo de universidades, yo incluiría también a institutos de educación superior. El Estado está creando institutos de educación superior a nivel regional. Específicamente van a estar uno por cada región, van a fortalecer los institutos públicos porque están relegados en este momento, no están pasando por temas de licenciamiento en la educación superior los institutos, pero bueno, al crearse esos institutos en las distintas regiones y a partir de allí permitir que los jóvenes que están en esa zona puedan estudiar carreras técnicas, por ejemplo, universitarias, vinculadas con la zona y desarrollen la región donde viven, creo que el tema deportivo no puede estar ausente. Adelante, por favor. Nuestras conclusiones, ¿cuáles son? Son que el deporte es una eficaz respuesta frente a la problemática social y sus principales actores deben involucrarse y articular. El deporte, ya lo hemos dicho, debe ser considerado un derecho fundamental de primera generación e incorporado al artículo 2 de la Constitución.
creemos y coincidimos con la propuesta del proyecto de ley de la congresista que hay que crear el Viceministerio del Deporte, y además en el ámbito universitario las universidades deben reasumir su importante rol de promotores de la práctica del deporte entre sus estudiantes. Antes de concluir, yo quisiera compartir con ustedes, con la siguiente lámina, un pensamiento que no es de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace un siglo, es de Platón. La falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico lo conserva. Señores, muchas gracias. Gracias también al señor Luis Lejano Sáenz, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Vamos a concluir con las intervenciones, dejando en el uso de la palabra al señor Aitor Caribe Sánchez, director general de Deportes de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, congresista Leila Chihuán. Muchísimas gracias, Sebastián, Luis, pues por darnos la oportunidad, ¿no?, de, como ocurre en todos los países y como bien han señalado anteriormente, ¿no?, pues la tendencia que hay de poner el nombre, permítanme decirles más que deporte, de actividad física y deporte, porque para que podamos ampliar y podamos desarrollarlo en todas las áreas de desarrollo, pero lo más importante es poner en la mesa lo que es algo que es fundamental, que es el deporte, la actividad física, la salud, y que sea una herramienta, pues, desde todos los puntos de vista de inclusión social y de desarrollo, aparte de lo que es el rendimiento que hemos podido ver durante los días anteriores y veremos durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Enhorabuena por compartir con todas estas personas y compartir a nivel público también una idea y un proyecto que yo creo que es básico y fundamental para el desarrollo del deporte de cualquier país, y sobre todo pues que genera debate y genera pues ver las mejores situaciones tanto desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista estructural, para que verdaderamente se puedan conseguir los objetivos. Creo que está mal. Pongan la primera, por favor. Nada, estamos viendo todas las diapositivas antes de tiempo, así que no va a ser... Nada. Muy bien. Bueno, como bien hemos señalado y han comentado anteriormente, ¿esto funciona? Bueno, estos son las cuestiones del directo, ¿no? Bien, en el análisis que han realizado anteriormente, nosotros lo hemos llevado verdaderamente desde tres puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista terminológico y estructural, y a nivel de competencias y cómo se ha desarrollado, ¿no? Como ven en el mapa de todo el continente americano, aunque no se ve muy bien, hay 4 países en los cuales verdaderamente la estructura es un Ministerio del Deporte, que son Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. Hay 3 países en los cuales el término deporte forma parte de lo que es un ministerio, que son Guatemala como Ministerio de Cultura y Deportes, República Dominicana como Ministerio de Deportes y Recreación y Venezuela como Ministerio de Poder Popular por la Juventud y Deportes. En todos los demás países siempre es un centro adscrito, no sé dónde tengo que... Ministerio del Deporte... Bueno, perfecto. Así estoy más bien. Bueno, pues si me pueden ayudar y así ya vamos. Ministerio del Deporte, pase por favor, vaya pasando. Ministerio de Deportes más otro término y el deporte como una estructura adscrita a un ministerio, como puede ser aquí en Perú, del IPD como una institución, un comité o una agencia. Cada país tiene su propia terminología. Vemos, por ejemplo, en Europa
la tendencia es todavía mayor, aunque solo haya 3 países en los cuales existe como estructura un Ministerio del Deporte, que es Francia, Luxemburgo y Rusia. Se ve que el color de los países en los cuales hay el nombre deporte forma parte de las estructuras es muchísimo mayor y más adelantado que en mayor número que en el continente americano. Valga como ejemplo, fíjense ustedes que, por ejemplo, en Polonia es el Ministerio de Deportes y Turismo. En otros países el Ministerio de Juventud y Deportes, Cultura y Deportes, y incluso en Japón, fíjense ustedes que organizan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio 2020, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. Es decir, lo que se ha comentado anteriormente, verdaderamente cada estructura, cada realidad en cada país requiere de una adaptación, de un estudio anterior, pero ¿qué es lo importante? Pues que ya la tendencia internacional es que el concepto y el mensaje de deporte forma parte de la sociedad y forma parte sobre todo a nivel de gobierno y de políticas de gobierno. El análisis que se ha hecho en todos los países, bajo la experiencia internacional, en todos los procesos los objetivos siempre han sido los mismos. En cualquier país en los que se habla de deporte dentro de una estructura, se habla de unas prioridades de Estado. Fíjense ustedes, Brasil, que por un cambio de partido político se reduce el Ministerio del Deporte y se cambia de estructura. Es decir, las prioridades de Estado, en este momento Brasil no es el deporte. Ya han organizado los Juegos Olímpicos, han organizado un Mundial de Fútbol, estuvieron a punto de organizar una universidad que tuvieron que dar marcha atrás por temas presupuestarios, con lo cual también son políticas de gobierno que eso requiere reformas, una adaptación y una modificación regulatoria, que por eso es muy importante el aspecto legal, un programa presupuestal que verdaderamente toda adaptación va a requerir estructura, presupuesto para verdaderamente los proyectos y los programas llevarlos a cabo y, fundamental, una propuesta de programas y planes estratégicos. Es decir, la gestión del deporte en un país requiere de unos planes estratégicos, pero en los cuales verdaderamente el aspecto fundamental y en el cual normalmente hay más errores es en que no hay profesionales preparados para esos planes estratégicos, con lo cual el modelo de gestión y de ejecución es complicado llevar a cabo. Es decir, el análisis que hay que desarrollar es que, aunque hayan planes estratégicos y haya reformas, lo importante es si nosotros vamos a tener los profesionales, porque al final son los ejecutores del día a día, para poder llevarlos y para poder llevar esos modelos de ejecución. Esa es la debilidad en todos los cambios estructurales a nivel internacional en los países, que hay que analizar y valorar si verdaderamente están preparados para realizar esos cambios, ¿no? Como muy bien han señalado, y tampoco me voy a adelantar, la estructura del modelo con la Política Nacional del Deporte, que ya se ha desarrollado con sus principios, ya hay un documento base, en el cual ya está además con una regulación y trabajado. Por parte del Ministerio de Educación, sus propios proyectos, el Plan de Fortalecimiento de Educación Física, con todas sus líneas de actuación, sus líneas estratégicas, pero lo importante, ¿qué es cuando empecemos a analizar el cambio de estructura? Es el modelo de articulación. Es decir, verdaderamente si nosotros tenemos las competencias diferenciadas que chocan y verdaderamente los objetivos de país no son los mismos, sea cual sea la estructura, eso lleva a bloqueos continuos. Y al final, todos los programas, todos los planes estratégicos, el éxito está en una articulación correcta y en una articulación también desde un punto de vista organizacional, ¿no? Les pongo el ejemplo de un país en el cual, cuando hablábamos de un plan estratégico o de un cambio de estructura o de terminología, les pongo el ejemplo de España. En España, entre el año 2004 y 2008, era un Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en el cual el Consejo Superior de Deportes, el IPD de aquí, formaba parte de ese ministerio, con una autonomía y una estructura diferenciada muy similar al IPD. Entre el año 2008 y 2011 se quiso crear un Ministerio del Deporte, pero la viabilidad, tanto económica como estructural y de tiempo, no lo permitió, con lo cual derivó que fue adscrito a la presidencia del Gobierno.
Y en el año 2011 hasta la fecha es un Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ¿Cuál fue el mejor momento? Porque además tuve la suerte de estar en el Consejo Superior de Deportes durante ese tiempo. La presidencia del Gobierno, porque nos dio esa autonomía, tanto presupuestal como de objetivos, en las cuales el Consejo Superior de Deportes en ese momento, y con un proyecto de candidatura de Madrid 2016, se empezó a analizar desde un punto de vista estratégico cómo pasar de que el Gobierno, dentro de sus marcos de competencia, pueda desarrollar programas de actividad física y deporte, no solo deporte, actividad física y deporte, pase a cómo se puede trabajar de manera compartida, tanto a nivel nacional como regional, con las corporaciones locales, con las federaciones, con las universidades y el sector privado, en la misma dirección para proponer un proyecto de plan de actividad física y el deporte. Cambiamos el concepto de qué quiere hacer el Gobierno, con qué podemos trabajar con todos los agentes públicos y privados que pueden incentivar lo que es el desarrollo deportivo del país. Y a partir de ahí, ¿qué se generó? Un plan estratégico, que se denominó el Plan A+D de actividad física y el deporte. No se ve muy bien, pero fíjense, 3 niveles de actuación, con 8 áreas, con 100 medidas y, lo más importante, 120 expertos que estuvieron trabajando en el plan. Lo normal cuando hacemos un plan estratégico es que se juntan 5 o 10 personas, hacen el plan, y muchas veces hasta contratamos un consultor internacional que no tiene conocimiento real del día a día, y en este caso lo que se hizo es, por áreas, 120 expertos trabajando. No importaba la región, si teníamos que hablar de a nivel político, no importaba de qué partido político fuese, porque eran expertos del deporte. Si era un área de educación, un área de personas mayores, eran los expertos en ese área, ¿no? Hubo 2 áreas fundamentales, que era la actividad física, el deporte y la salud, como un plan, estrategia de gobierno, y la actividad física y deporte en edad escolar, en el cual entraba el currículum de la educación física. El futuro del deporte y la actividad física son los niños, en los cuales tenemos que crear hábitos saludables y adherencia. Y ahí, a partir de ahí, sí que hubo. Eso era un trabajo fundamental desde el inicio. Se trabajó programas de actividad física de personas con discapacidad, ámbito laboral, personas mayores, adultos mayores, la actividad física y el deporte como medio de inclusión social, la actividad física y el deporte en la universidad. Fíjense, hablar de universidad y deporte desde un punto de vista estratégico de país, con indicadores y medidas. Y muy importante, ¿por qué? Porque era también un refuerzo. La actividad física, el deporte y la mujer era transversal continuamente, completamente a todos los programas. Hubo unos programas transversales en los cuales ya han señalado anteriormente, que era la formación y la investigación. Ahí pongo el logo de la USIL, pero hay todo el sistema educativo, desde edades tempranas hasta todas las universidades, tienen que formar o deberían formar parte de este trabajo transversal. Hablábamos también de logística y normativa e intervención urbana. Eso se llevó a cabo en el momento en que hubo la posibilidad estructural de liderar verdaderamente unas competencias, que eso es fundamental. Y eso se tiene que adaptar a cada país, pero esto es un ejemplo que podemos tener. Como responsable y viniendo de la Corporación Educativa USIL, hay una frase de Chesco Spar que señala que para llegar a la excelencia hay que formarse, pero para traspasarla hay que transformarse. Y yo creo que estamos en un momento de transformación. ¿Por qué? Pues porque tenemos los Juegos Panamericanos y Panamericanos, que es la gran oportunidad para la transformación de la actividad física y el deporte en Perú, de una manera estructural, de una manera de trabajo, de una manera compartida entre todas las entidades público y privadas. Esta es la gran oportunidad. No, el cambio a nivel administrativo de Consejo Superior de Deportes a Presidencia del Gobierno no hubiese existido si no teníamos candidatura a Madrid 2016. Y eso es lo que realizan todos los países. Marcan un evento internacional de referencia como impacto y para verdaderamente posicionar a la población el término deporte o actividad física y deporte, ¿no? Quería compartir también con ustedes el modelo de desarrollo de oportunidad que ha habido y de buenas prácticas y experiencias, ¿no? Señalo aquí Barcelona 92,
Sydney 2000, fíjense ustedes, el gobierno australiano cambió todo el tema estructural a nivel de deporte y con un buen plan estratégico, el cual cuando terminó Sydney 2000 se equivocaron de gestores de ese plan estratégico. Con lo cual, las medallas que se consiguieron en Sydney, todos los proyectos fueron a peor y tuvieron que realizar de nuevo un plan estratégico con nuevas personas. Londres 2012, por supuesto, también es unas buenas prácticas a nivel de cómo se gestionan unos grandes eventos, pero en los tres, ¿qué tienen diferencial con otros organización de eventos? Que existía, por un lado, un comité organizador del evento, pero por el otro lado había un comité de plan estratégico de país aprovechando el legado de ese evento. Es decir, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Barcelona estaban por una parte, pero el gobierno del país estaba por otra para crear verdaderamente las políticas que queríamos desarrollar o que se querían desarrollar en ese momento. Pongo, por ejemplo, fíjense ustedes, en el año 1992, la primera carrera universitaria, aunque no tenía denominación de carrera de estudios, en una universidad de ciencias del deporte en España fue el INEF, que se inició en 1967. Pero aprovechando Barcelona 92, en 1992 fue catalogada como carrera universitaria. Es decir, durante 25 años los estudios de ciencias del deporte no eran carrera universitaria. Pero se aprovechó el legado de Barcelona 92 para decir, organizamos unos Juegos Olímpicos y cómo es posible que no tengamos una carrera universitaria en el deporte. Nosotros, gracias a ya el trabajo que se ha desarrollado, aparte de otras universidades, ya existe como carreras universitarias ciencias del deporte y, por supuesto, pues como ya ha señalado anteriormente don Luis, pues la Universidad de San Ignacio Loyola estamos desarrollando un nuevo proyecto que ya explicaremos. Parte fundamental es la descentralización de competencias. En todas las áreas, y tomo como ejemplo el deporte, la estructura del deporte en Francia, como Ministerio del Deporte, es una referencia que habría que tomar también como un ejemplo de descentralización, en el cual las regiones tienen su propia autonomía de proyectos o de proyectos compartidos con el gobierno. Y eso conlleva más calidad, más presupuesto, más compromiso y buscamos el objetivo que tenemos a nivel de políticas, que es que haya más gente haciendo deporte y si en los espacios de diferenciación internacional de medallas conseguimos mejoras en el alto rendimiento, pues muchísimo mejor porque eso es un periodo de transición, ¿no? y de trabajo durante años. La profesionalización del deporte que se ha señalado ya anteriormente. En los tres ejemplos, una de las líneas de desarrollo era cómo podemos profesionalizar en gran medida el deporte de cada país. Y eso es formación. No tiene un secreto. O sea, no hay secreto. Para ser un gran profesional hay que formarse y tener las experiencias nacionales e internacionales para compartir las buenas prácticas, ¿no? El deporte como un motor socioeconómico. Aquí señalábamos en alguna presentación que desde nuestro análisis el deporte peruano es microeconomía continua. Cuando hablamos de deporte, de academias, de centros, es decir, no se entiende el deporte como una macroeconomía global del país. Señalaba un artículo del año pasado que el 26% de los peruanos habrá aumentado después del Mundial de Fútbol, después de los resultados de este domingo y los Juegos Panamericanos, el 26% de la población peruana consideraba el deporte como marca país. Mientras que en otros países de referencia, Argentina, Brasil, es superior al 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que contar como que el deporte forma parte de la sociedad, desde un punto de vista de salud y desde un punto de vista de economía de país, ¿no? Eso se denomina la democratización del deporte, que todos los ámbitos y todas las personas puedan realizarlo, ¿no? Es decir, como se suele decir, deporte para todos y para siempre. No importa las edades, las condiciones, tenemos que trabajar esas políticas. La regulación de titulaciones deportivas, esto es fundamental desde edades tempranas para poder desarrollar verdaderos profesionales, para crear también buenos deportistas y que tengan una metodología y una planificación correcta o adecuada a las necesidades de unos Juegos Panamericanos, por ejemplo, que conlleva la detección y desarrollo de talentos. Ahí estábamos hablando, y han comentado anteriormente, todo el concepto de formación y de investigación,
investigación. En Perú no existe el doctorado en ciencias del deporte. ¿Cómo podemos investigar si ninguna universidad, que ya estamos trabajando en la Universidad San Ignacio Loyola, de crear un doctorado para que todos los profesionales o los que quieran estudiar una carrera universitaria relacionada con el deporte puedan ser verdaderamente profesionales y personas de agentes de investigación? Que ese es el futuro. Y otro ámbito, y el último, que han señalado también anteriormente, era el modelo de transformación urbana e infraestructuras deportivas. Fíjense ustedes que en todos los grandes eventos, independientemente del comité organizador, había un comité en el cual estaba trabajando el futuro del país, aprovechando esa transformación. Y eso es muy importante, ¿no? El mensaje de la sociedad. Pongo dos ejemplos con el currículum de la actividad física y de la educación física y salud que hay en Australia. ¿Qué mensaje tenemos? Que ya no es educación física. Es educación física y salud. Todas las familias, todos los alumnos ya tienen de manera conjunta el mensaje que la educación física es salud, y ya a partir de ahí ya empezaremos a crecer. La importancia del mensaje que señalábamos de deporte, actividad física en cualquier estructura, y el mensaje que damos a la sociedad. Este es el ejemplo del currículum de educación física en Australia y el ejemplo de educación física, el currículum de Ontario en Canadá. Yo, como familia, como padre de mis hijos, veo que hay un currículum relacionado con la salud y ya me empieza a preocupar también en que mis hijos a nivel de nutrición y a nivel de hábitos, ¿no? Y esto lo han señalado tanto Leila como Sebastián, como Luis, ¿no? La importancia de una buena sistematización. Desde edades tempranas, la educación física como parte fundamental del desarrollo. Nosotros en los colegios nuestros de la San Ignacio Loyola, la primera medida que se ha tomado es de ¿hay 3 horas de educación física semanal? No, 4. La directora se asusta cuando yo le digo el año que viene el objetivo son 5. Pero bueno, pero esa es la tendencia, ¿no? Es decir, hay muchos colegios en los cuales tenemos que intentar ampliar la educación física para que forme parte de lo que es la vida de los alumnos, ¿no? Si a eso le unimos una política de Estado, fíjense ustedes la formación del profesional de educación física y el aumento de las horas. Y eso va a llevar, después de la masificación y el desarrollo, a la tecnificación y el rendimiento. No existen secretos. Yo el otro día comentaba con una compañera, y perdón, en el deporte los milagros no existen. Es trabajo, planificación, didáctica, metodología. Es decir, antes conversábamos con el departamento del Comité Olímpico de Estados Unidos, su departamento de nuevas tecnologías. Si vemos cómo entrenan los deportistas de Estados Unidos con el uso de las nuevas tecnologías, con gafas Google en el velódromo, con todos los trabajos, bueno, unas herramientas de última generación, claro, cuando si les vemos el ojo panamericano ya casi hasta les tenemos que pedir perdón. Pero estoy hablando incluso desde Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están trabajando el rendimiento con el futuro, que es el uso de las nuevas tecnologías, que al final es la diferenciación de una medalla o no, ¿no? Ahí siempre tenemos que trabajar los hábitos saludables, la inclusión y un desarrollo integral del alumno, o de la persona o del deportista. Y un concepto de dualidad de carrera, que es por qué nuestros deportistas tienen que dejar de hacer deporte para estudiar, o por qué nuestros deportistas tienen que dejar de estudiar para hacer deporte. Y eso tiene que ser una política de Estado. No importa la estructura, que es el poliedro, ¿no? Es decir, lo que hablamos, cada uno tiene esas aristas, ¿no? Pero eso tienen que ser unas alianzas público y privadas desde el sistema educativo. Aspectos prioritarios de lo señalado: que haya una buena articulación de competencias, muy importante. Esos recursos económicos es una propuesta y un consejo para evitar luego esas frustraciones, como ha ocurrido en los otros países. Yo quiero hacer un cambio de estructura, pero verdaderamente luego no hay dinero, con lo cual nos quedamos a media, tanto a nivel de recursos humanos, como de estructura, como de planes y proyectos. Que haya unos buenos modelos de ejecución y de gestión.
Es decir, tendríamos que empezar ya a trabajar con la profesionalización de lo que queremos desarrollar. Porque si no, el éxito no está asegurado. Y los indicadores. Cuanto más indicadores, más herramientas de evaluación tenemos de mejora. Y estos son aspectos prioritarios que en cualquier plan que se pueda desarrollar, aunque se haya un cambio a nivel legislativo, pero sí que en la mesa siempre lo tenemos que ver, ¿no? Pongo este ejemplo. Estos son, aprovechando los Juegos Panamericanos, desde un punto de vista internacional, las competiciones internacionales que como política de país y siempre unidas a todo lo que es el desarrollo fundamental de masificación, promoción, salud e inclusión social, lo que es el rendimiento. La marca país ha aumentado porque Perú fue segundo en la Copa América. Si no llega a ser segundo en la Copa América y tenemos la mala suerte en los penaltis, la marca país se reduce desde un punto de vista estadístico. Con lo cual, los resultados, yo vengo de un país en el cual Rafa Nadal es marca país, en el cual Pau Gasol es marca país, porque nos representan no solo a nivel deportivo, sino a valores. Juan Mata, marca país, estudiando ciencias del deporte desde Manchester. Pongo esos ejemplos porque verdaderamente son nuestras referencias, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros conseguimos una buena articulación, podremos trabajar a partir de estos proyectos la identificación del talento y, lo más importante, el desarrollo del talento. Que hay un discurso, sobre todo en toda América Latina, de este niño con 9 años es un talento. Claro, eso es mentira, y discúlpenme que lo diga. Es un posible talento, pero lo importante entre todos los agentes es que esos posibles talentos verdaderamente se puedan desarrollar desde un punto de vista motriz, desde un punto de vista de psicología deportiva, desde un punto de vista de nutrición, y eso es lo que se está haciendo y eso es el verdadero futuro de un desarrollo integral de identificación y talento, ¿no? Señalo el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico, pero dos aspectos que en la educación son fundamentales. La Federación Internacional de Deporte Universitario, ahora actualmente están las Universidades de Verano en Nápoles, y valga como ejemplo Argentina. Argentina en el año 2011 participó en la Universidad de Verano en Shenzhen con 5 deportistas universitarios de alto rendimiento, pero que al mismo tiempo están estudiando. Hoy, en Nápoles, 8 años después, son 258 personas, 258 en la delegación, que son más de 250 deportistas universitarios en los cuales les estamos apoyando a que representen nuestro país, a que tengan becas de las universidades y a que puedan ser considerados deportistas de alto nivel. La Federación Internacional de Deporte en Edad Escolar. Otro ejemplo de cómo podemos desarrollar esos talentos dentro de la experiencia. Y eso es un trabajo de alianzas público y privadas. Y aquí, aunque no se ve, lo que hemos señalado antes, la dualidad de carrera, el equilibrio entre el desarrollo deportivo y el desarrollo académico. Valga como ejemplo que la Unión Europea en el año 2018 tenía 2 objetivos en el área del deporte: salud y dualidad de carrera. Y eso no es tan complicado, es simplemente una articulación entre todos los agentes del deporte. Como ha señalado antes las personas que han tomado parte y que han presentado los diferentes temas, esto forma parte de la transformación. Fíjense ustedes en este término: USIL, Universidad del Deporte. Es decir, hubiese sido mucho más sencillo empezar el grado en marzo de 2020, pongo el ejemplo, más fácil de gestión, más fácil de articulación, más fácil de preparación. Pero nosotros quisimos, está aquí el director del grado, Cristian de la Torre, formar parte de la historia y del legado de los Juegos Panamericanos. Es decir, la primera carrera del deporte con esas tendencias de profesionalización en la gestión, en la masificación, en la didáctica y planificación y actividades físicas para la salud, con las dificultades que tiene, dijimos, queremos formar parte del legado. Eso es una transformación.
Y eso, desde ese punto de vista, yo creo que es el éxito, ¿no? Y por eso quiero dar la enhorabuena en que se ponga en la mesa y de manera compartida cómo podemos trabajar las buenas prácticas desde entidades públicas, desde entidades privadas y verdaderamente compartirlo para ver esa viabilidad o esos objetivos que verdaderamente posicionen el término de actividad física y deporte en toda nuestra población. Reitero esta frase porque además es de un amigo mío, con lo cual siempre para llegar a la excelencia hay que formarse, para traspasarla hay que transformarse, y lo último que puedo decir es que es el momento, porque no habrá otros Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en muchos años en este país. Será complicado organizar un evento internacional de este nivel en muchos años en este país, muchos años, o a largo plazo, a medio plazo es posible, pero es el momento en que todas las partes podamos analizar y valorar esta posibilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al señor director general de Deportes de la Universidad San Ignacio de Loyola, Aitor Canive Sánchez. Bien, hasta aquí hemos escuchado a los señores expositores, la congresista Leila Chihuahua. Vamos a ingresar en esta oportunidad a la estación de preguntas. Queremos la participación de todos ustedes. Por favor, tenemos los micros, solamente tienen que levantar la mano, ser breves, por favor. Lo relacionado al tema creación del Viceministerio del Deporte, máximo por un espacio de 2 minutos. Comenzaremos, por favor, con el señor. Su nombre. ¿Aló? Bien, buenas noches. Mi nombre es Víctor Flores. Soy técnico deportivo y también he sido árbitro de vóley. Es muy difícil resumir en 2 minutos todo lo que yo quisiera decir. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis. Y básicamente lo que quiero decir es algunos aspectos que contribuyan a la frase que escuché del jefe del Instituto Peruano del Deporte, el debate. Hoy puede ser el inicio de un gran debate y mi primera propuesta sería crear o establecer audiencias deportivas descentralizadas, porque el país tiene regiones, costumbres distintas y realidades diferentes. Con estas audiencias deportivas descentralizadas podríamos escuchar a toda la población peruana contribuir en esta problemática del deporte. Referido a los profesionales, quisiera expresar que debería considerarse en todo caso al profesional de educación física como el mejor pagado. Sería muy importante que el profesional de educación física sea el mejor pagado, para que sea el actor principal de la creación de una cultura física que se inicie en la escuela. ¿Y qué deportista no se ha iniciado en el barrio? ¿Qué deportista no se ha iniciado jugando pelota en la calle? Y detrás de él ha habido un gran personaje, el que lo llevó a jugar, ese dirigente de base, que puede ser pudo haber sido un joven, pudo haber sido un adulto, que se dedicó a llevar a los muchachos o a las chicas a jugar. Por ellos hablo, porque yo fui uno de ellos. A este personaje hay que impulsarlo, porque este personaje sería el promotor y el organizador deportivo.
que con una capacitación progresiva podría ser la persona que conduzca el deporte. ¿Desde dónde? Desde las oficinas de deportes. Desde las oficinas de deportes de las municipalidades, de los gobiernos regionales. Y que todas estas oficinas, y rescato la palabra articulación, estén articuladas y tengan un solo nombre. Ese sería un pedido y un comentario. Ahora, referido al tema de la creación del Viceministerio de Deportes, pienso yo que lo importante no es el nombre, lo importante es la importancia y el rango que se le dé, porque el IPD ha transitado por diferentes ministerios, pero vamos a llegar, como dijo el jefe del IPD, al centenario, pero el deporte no tiene el rango y la importancia que merece. Y estoy totalmente de acuerdo. Y como hoy se inicia el gran debate, que se cree ese viceministerio. Si puede ser ministerio, mucho mejor. Termino porque ya me pasé los 2 minutos. Quiero rescatar esa frase de los Juegos Panamericanos. Yo estoy totalmente de acuerdo, me identifico plenamente con el esfuerzo de todos los deportistas y de todo lo que se está haciendo para mejorar el deporte. Pero el deporte tiene áreas. El deporte tiene áreas. Entonces, los Juegos Panamericanos se refieren al deporte de alta competencia. Entonces, lo que tenemos que nosotros proponer es la masificación deportiva desde el pueblo, desde la base, desde los deportistas que se inician en la calle. Y tomo esa frase de los Juegos Panamericanos que dice, aquí jugamos todos. Y yo pregunto, ¿pero dónde? Si lo fundamental es elevar la infraestructura deportiva, crear mayor infraestructura deportiva. ¿Dónde van a jugar los niños? ¿Dónde va a participar el pueblo si no tenemos un gran programa masivo de construcción de infraestructura deportiva para que la gente participe? Muy bien, espero de que estas palabras sirvan. Son dichas de corazón por alguien que tiene muchos años en el deporte, y esta experiencia que me dejó el vóley como árbitro, me mandaban a arbitrar muy lejos, y que he arbitrado en diferentes lugares del país, en el lugar más humilde, en un cerro, y en el lugar más elegante, un club con coliseo. Pero me dediqué a una cosa que me dejó una gran experiencia en mi vida, conversar con los dirigentes. Cada lugar que iba, conversaba con los dirigentes e iba analizando poco a poco su problemática y su realidad. Entonces, muchas gracias. Concluyo con eso, la masificación del deporte y el gran debate a través de las audiencias deportivas descentralizadas. Muchas gracias por darme tiempo. Muchas gracias también. Si me permiten, voy a invitar al señor presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, Luis Lescano, para comenzar. Por comenzar, tiene un micrófono. Yo solamente quiero hacer un par de comentarios. Yo he rescatado de su intervención 4 temas. El de crear audiencias deportivas descentralizadas, el de asignarle una mejor remuneración a los profesionales de educación física. Habló del papel de los dirigentes deportivos, de su experiencia, que cree que tendrían que tener algún rol importante en todo esto. Y está de acuerdo usted con el viceministerio que se está proponiendo, y que lo importante es el rango antes que el nombre que se le puede asignar. Sobre lo primero de las audiencias deportivas, yo quisiera expresarle que estoy completamente de acuerdo. Es más, en materia educativa se están haciendo audiencias a nivel nacional para el proyecto educativo nacional. El Consejo Nacional de Educación, que es el que crea las políticas, está caminando por todo el Perú con audiencias para que se recojan experiencias, se recojan comentarios, y creo que sí, creo que toda política tiene que reunir la participación de todos quienes estamos en el sistema. Eso es importante porque le da legitimidad a aquello que va a salir de ahí.
así que estoy completamente de acuerdo con esa sugerencia. Con relación a las remuneraciones, estamos en un país que tiene el presupuesto muy recortado. Nosotros, la mayoría de los peruanos, estamos acostumbrados a exigirle al Estado, a exigirle que todo nos ponga el Estado. Nosotros deberíamos invertir la pregunta: ¿qué cosa es lo que hacemos cada uno de nosotros por el Estado? El presupuesto del Estado lamentablemente no alcanza. Estoy de acuerdo con la propuesta, como estoy de acuerdo en el incremento salarial para los docentes en general. No hay dinero en el erario nacional para poder satisfacer ello. Eso tiene que salir de la riqueza que generemos todos, los privados, articulando con los públicos. Con relación al dirigente deportivo al que usted sugiere asignar un rol, eso está en la estructura. Creo que la estructura se diseña, eso se crea, y creo que eso acaba siendo un tema secundario en tanto la estructura esté bien preparada. Y con relación a lo último, efectivamente coincidimos, hay que crear el Viceministerio de Deporte. Muchas gracias. Señora Verónica, por favor, su nombre, y le pido por favor que sea sucinto, 2 minutos. Bien, primeramente para saludar a la congresista Xiuhán y a los panelistas, porque la propuesta de la congresista ha sido verdaderamente que va a cambiar el sistema del deporte, ya que tenemos 36 disciplinas, pero solamente creo que estamos embarcados en el fútbol, en el vóley, y lógico que recordando, ¿no?, también el papel de Cecilia Taí, que nos dejó muy bien en los mundiales, ¿no? Y también esto se debe de hacer, ya aprovechando, como lo dijeron, por los Juegos Panamericanos, puesto que realmente la población del Perú no está preparada en cuanto a sus deportistas para afrontar este juego tan maravilloso que realmente es de alta competitividad, ¿no? Queremos más promoción, se puede decir, con los jóvenes, y ya que se va a formar el viceministerio, ¿no?, del deporte, entonces realmente la cultura también tendría que ser, y también agregarle, por ejemplo, como valores fundamentales, ¿no?, por ejemplo, la honradez, el respeto, la veracidad, la justicia, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, la libertad, el amor, la lealtad, la laboriosidad, sinceridad, la prudencia y la gratitud, que muchas veces los niños adolecen de estos valores, como también los ciudadanos, porque fíjese usted en qué país estamos. No quiero recordar los presidentes en qué estado están. Bien, pero yo vengo de la parte de Lima Sur, ¿no?, de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, donde se van a realizar los Juegos Panamericanos, ahí en el Instituto Peruano del Deporte, en José Carlos Mariátegui. Y realmente es una maravilla estos complejos, verdaderamente es fuera de serie, como si estuviéramos en otro mundo. Pero ¿qué pasa? Hay demasiada pobreza y demasiado desconocimiento en el deporte. Entonces yo le digo pues que mi nombre es Carlos Ponce, coordinador realmente de las juntas vecinales, ¿no?, con la Policía Nacional del Perú. También ahora me toca ser del comité electoral, ¿no?, de toda una población. Son 35.000 pobladores que van a tener su nueva junta directiva, y también vamos a formar un congreso con 156 asentamientos humanos, más de casi medio millón de habitantes. Entonces esa responsabilidad, y quisiera que ustedes también colaboren o bajen a las bases. ¿Para qué? Para que realmente sepan que sus autoridades, ¿no?, como dice la universidad, el Instituto Peruano del Deporte, el señor y su congresista, que esté unido al pueblo, que den ese buen ejemplo para que todos los peruanos confiemos en sus autoridades. Muchas gracias. Bien, gracias. Se va a dar en cuenta su pedido, más que todo trae su pedido más que una pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, señores. Agradecerles a todos los expositores por tan interesante mensaje que nos están dando. Estoy de acuerdo en lo que mencionan, que educación y deporte es fundamental
y cambia vidas. Le agregaría también el arte. Puntualmente, en el tema de la creación del Viceministerio de Deporte, ¿será el encargado de proporcionar las herramientas de fortalecer a los colegios donde se va a iniciar, porque es la semilla a través de nuestros niños y adolescentes? ¿Proporcionarán ese cambio en los colegios de mejoras deportivas, también psicólogos, diría, porque los niños no pueden ser forzados a realizar actividades que muchos niños no les agrada, pero la gran... Entonces, quería saber eso, ¿no? Si va a ser el Ministerio de Deporte el encargado de proporcionar el aspecto económico y la parte de... Bien, muchísimas gracias. No sé si... ¿Congresista? La idea del Viceministerio del Deporte en su base original, vamos a decirlo así, es que se encargue de las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte en nuestro país. Hay que tomar referencia de que existen en el Ministerio de Educación el Viceministerio de Gestión Pedagógica y el Viceministerio de Gestión Institucional. El deporte, a través del IPD, está adscrito al Ministerio de Educación. Lo que tratamos en un futuro es que el IPD se encargue del deporte de alto rendimiento. Tiene ahora mismo que compartir su presupuesto entre el alto rendimiento y la masificación, ¿no es así? Entonces, la masificación debe ser una tarea de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Lo ideal es que el IPD se encargue del deporte elite, del deporte de alto rendimiento, es decir, las federaciones nacionales. Ahí debe estar destinado todo el presupuesto que se le asigna actualmente. Entonces, la creación del viceministerio es para crear todas las políticas públicas en favor y en beneficio del deporte, así como toda la malla curricular en los centros educativos. Ustedes habrán escuchado que cada 2 años o todos los años se hace el torneo nacional interescolar. ¿Qué sacamos de esos torneos? ¿Quién lo dirige? ¿Cómo lo dirige? Tuvimos una época en que el IPD hacía unos juegos y el Ministerio de Educación hacía unos juegos similares. Al final, doble gasto, doble esfuerzo y no llegábamos a nada en concreto. Entonces, un ente rector que pueda ver en su totalidad todo lo que tiene que ver con políticas públicas destinadas al deporte y un ente específicamente para el deporte de alto rendimiento. El tema de infraestructura, por supuesto, lo tendrá que ver hasta cierto punto, porque el Ministerio de Educación ahora mismo lo podríamos comparar con la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. En temas de educación, hemos tenido una temporada que hemos hablado 3 años seguidos en la Comisión de la Ley Universitaria. Temas de deporte, 0. Temas de juventud, -5. Nada. Y en estos 3 últimos años, prácticamente desde el 2016 al 2019, temas enteramente de deporte en la Comisión de Educación, los míos. Nada más. Entonces, no podemos arrimar, meter el sistema deportivo nacional en un rincón, asignarle un presupuesto y, bueno, ver qué hace el jefe del IPD, lo que pueda. Tenemos unos Juegos Panamericanos que dentro de 17 días darán inicio. Todavía no tenemos una comisión delegada. Solo escuchamos que se quiere formar una comisión aparte para administrar el legado. Ese legado, con inversión del Estado, en mi humilde opinión, debe estar enteramente dirigido por el Instituto Peruano del Deporte y a su vez por sus federaciones. No vamos a haber gastado tantos millones para que eso quede en el aire o venga otra persona o un grupo de personas a administrar lo que no les corresponde. Su nombre, por favor. Soy Rolando Santa Cruz, profesor de Educación Física.
exdecano de la Facultad de Ciencias del Deporte, que se transformó en actividades físicas y deportivas. Coincido con la posición del representante de la Universidad de UCIL en la forma de la transformación. Saludo esta iniciativa de la congresista Chihuán para generar este debate importante y poder aportar algunas nuevas ideas. Propongo las siguientes modificaciones a la creación del Viceministerio del Deporte. Si nos enfocamos exclusivamente en deporte, estamos perdiendo la posibilidad de desarrollar a la persona de forma integral. Ahora, y creo que tenemos un problema con la batería. Permítanos un momento. Mientras que cambian la batería, quería un poco reforzar, y le damos tiempo también a los compañeros y al señor a que lo que ha señalado Leila y lo que se ha señalado en la mesa, ¿no? También tenemos que cambiar un poco lo que es la perspectiva de que no únicamente tiene que ser dinero del Estado público. Es decir, si nosotros vemos el deporte como un motor socioeconómico, tenemos que impulsar a las empresas privadas a que verdaderamente inviertan en el deporte. Es decir, nosotros este cambio de Universidad de UCIL del deporte, en este año en la inversión en instalaciones deportivas estamos hablando de más de 12 millones de soles. Es decir, hay que dar el mensaje, pero verdaderamente ejecutarlo para ganar credibilidad. Y yo creo que ese es el aspecto más importante si lo unimos al concepto de becas. Es decir, cuando hablamos de que tiene que haber dualidad de carrera, también tiene que haber inversión privada para apoyar a esos deportistas que tienen que recibir también apoyo público. Y yo creo que ese es el cambio del paradigma para el éxito. Es decir, no únicamente pensar en cuánto va a ofrecer o cuánto presupuesto tiene desde un punto de vista de lo que es el gobierno público, nacional, regional o local. Tenemos que crear esas alianzas. Nosotros lo primero que hemos hecho, tuvimos reunión con Susana como responsable del Instituto del Ministerio de Educación, cuando tuvimos reunión con el IPD, que esas instalaciones tienen que ser compartidas con el deporte de este país. Mal haríamos como empresa privada hacer una inversión que no se pueda utilizar para trabajar masificación y promoción para las edades tempranas de voleibol. Es más, hemos hecho una instalación para que en vez de haber 2 partidos simultáneos de voleibol, queríamos tener 3, porque así aumentamos un 33% la práctica deportiva. Ese yo creo que tiene que ser un mensaje que también nos va a ayudar a crecer. No únicamente hay que depender de las arcas públicas, porque están limitadas, como en todos los países, sino cómo podemos nosotros trabajar de manera compartida en el que la parte privada pueda colaborar para ese crecimiento de educación y de rendimiento. Siempre se habla que el deporte es un medio de inclusión social, pero no nos olvidemos que la educación para estos deportistas que nos representan es el medio de inclusión social. El deporte es un medio de inclusión social general, pero para los deportistas que nos representan, su inclusión social va a ser a partir de la educación. Con lo cual, tenemos que marcar esos mensajes y, sobre todo, buscar desde la parte pública cómo podemos maximizar los recursos, maximizar las estructuras para que más población haga deporte. Ya he dado tiempo, perdón, gracias. Sí, quería sugerir la siguiente opción, de que no sea el Viceministerio de Deportes, sino que sea el Ministerio de Cultura Física. Así podría involucrarse las 3 áreas, educación física, recreación y deporte. De esta manera tendríamos una posición bastante importante, que es lo que están haciendo en el resto de los países. Gracias. Bien, gracias. Sí, de manera rápida decirles que han habido varios proyectos para la creación del Ministerio del Deporte, pero el Poder Ejecutivo a través de la PCM dio opinión desfavorable a todos. Entonces, la creación del viceministerio como
un proyecto declarativo y de interés nacional, es la opción, es la alternativa que tenemos en estos momentos para impulsar la política nacional del deporte. Bien, muchísimas gracias. Entiendo que todos quieren participar, pero hay que respetar los tiempos y los programas. Vamos a concluir con esta pregunta, agradeciéndoles a todos su comprensión. Última pregunta. Muchas gracias. Felicito a la MESI y especialmente a la congresista Leila Chihuán. Quiero simplemente hacer una reflexión. Es importante destacar la modificación de la Constitución, agregando el artículo 2, el inciso 25, sobre el deporte como necesidad pública. Y si en el Perú, a partir de los años 90, se registraron significativamente un alto índice de obesidad, hay que decir las cosas claras y por qué. Porque se pudo vencer al terrorismo, porque se pudo vencer la hiperinflación, gracias a una denodable decisión de un presidente de aquel entonces, Alberto Fujimori, que nos trajo la paz y el desarrollo. Hoy en día, frente a un clima de exfuncionarios que han sido directivos del IPD y que incluso de la Federación Peruana de Deporte, que están siendo denunciados y procesados por corrupción, además de poco apoyo de diversas disciplinas deportivas por parte del Estado, que también de algunos empresarios indiferentes, muchos de ellos incluso son deportistas o es deportista, pero no lo hacen por ser indiferentes, simplemente porque el Estado no promueve un canje de pago de impuestos como un estímulo para que estos empresarios puedan promover el deporte. Sobre la profesionalización deportiva, nuestros deportistas, conozco muchos de ellos que sí tienen una profesión. Muchos de ellos han hecho su carrera profesional a través de la modalidad a distancia, porque viajaban y tenían su contrato y estaban dentro del país o fuera del país. Pero hoy en día, con la ley 30-220, que exige el 50% de la formación presencial y 50% de la formación a distancia, ya les quita la posibilidad de que ellos puedan concluir con su carrera. Sin embargo, ellos cuentan y tienen algunas carreras, ¿no? Porque no todos vienen de una sola línea de formación profesional. Algunos son administradores, algunos son educadores, de comercio exterior, abogados, enfermeros, etc. Pero también han realizado su maestría, conozco a algunos de ellos, han hecho investigación y docencia universitaria, gobierno y gestión pública, MBA, etc. Y algunos, desde su línea de formación, concluyeron el doctorado en administración, en educación, ¿no? No es que no tenemos profesionales de deporte preparados, lo tenemos. Lo que no tenemos son los datos, las estadísticas. Desconocemos dónde están, ¿no? En el Perú tenemos buenos profesionales. Y acaba de hablar un doctor que se encargó de una facultad, que tiene el grado de doctor. Sin embargo, esto no es suficiente, definitivamente, en eso coincidimos. Lo que falta es identificar y llamar a estos profesionales para que puedan ocupar estos cargos dentro de las diferentes oficinas, áreas, direcciones del Viceministerio de Deporte, y que estos cargos no sean por amiguismo. Esa es mi recomendación. Gracias. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, las palabras de la congresista Leila Chihuán, palabras de cierre, la voy a invitar, por favor. Bien, muchísimas gracias a Luis, a Sebastián, a Aitor por acompañarme esta noche en esta mesa. Nosotros tomamos nota siempre de lo que exponemos y de la opinión del público, porque nosotros este proyecto lo hemos tratado de sociabilizar desde hace semanas en las plataformas diversas que tenemos en contacto con la ciudadanía, porque este es un espacio de participación ciudadana en el que nos encontramos el día de hoy, y hemos recibido muchas opiniones sobre el proyecto de ley, opiniones a favor, opiniones en contra, y las opiniones en contra siempre van referidas a que se va a generar más gasto, más burocracia y que alguien se va a llevar el dinero, ¿no? Esas son en sí las opiniones en contra que recibimos. Y las opiniones a favor, que también han sido muchas y muy interesantes, se centran en que ya es hora de que
el deporte tenga un ente rector de mucha más jerarquía, vamos a decirlo así, y que se tome al deporte como medio de cambio, medio de inclusión y medio de desarrollo, generando igualdad entre todos nosotros. Muchísimas gracias por su participación esta noche. Esperemos tener éxito y que esto sirva para el despegue del deporte nacional y siempre tomando como pretexto lo que ocurrirá en nuestro país dentro de unos días. Esperemos que nuestros deportistas nos llenen de medallas, nos sigan llenando de orgullo y que se lleven más de una torre de casas de la Villa Panamericana. Okay, muchísimas gracias. Vamos a hacer el reconocimiento por su participación, primeramente al señor Sebastián Suito López. Por su valiosa participación como expositor en la conferencia Creación del Viceministerio de Deporte. Asimismo, para el señor Luis Lescano Sáenz. Por su participación en esta conferencia Creación del Viceministerio de Deporte. Y también para el señor Aitor Canive Sánchez. Señoras y señores, la conferencia por el martes democrático ha concluido. A todos los presentes les agradecemos su gentil asistencia.